Hay gente que dice que el mundo está completamente cartografiado, que ya no hay espacio para lo desconocido, que se puede ver todo en Google Maps y visitar cualquier lugar. Pero la realidad es muy diferente. Todavía hay rincones del planeta donde nadie puede entrar. Lugares protegidos por los gobiernos, aislados por la naturaleza o envueltos en teorías tan absurdas que parecen sacadas de una película. Áreas rodeadas de silencio, miedo y secretos, donde el acceso está prohibido. Los riesgos son altos y la curiosidad peligrosa. Y cuando hablamos de prohibido, no nos referimos solo a difícil de llegar. Es realmente prohibido. Puerta cerrada, guardia en la entrada, animales mortales en el camino o una ley que te impide poner un pie allí. Ya sea una isla infestada de serpientes, una base militar que ni siquiera visita el presidente o un jardín donde todo es venenoso, estos lugares no fueron hechos para turistas. Hoy, Bello Mundo va a abrir este mapa inaccesible y te llevará a un recorrido por los lugares más secretos de la Tierra. Desde los confines helados de la Antártida hasta las ruinas encantadas en pleno Nueva York, prepárate para conocer los lugares más inaccesibles del planeta y comprender por qué, en algunos casos, es mejor no acercarse. Número 1. Valle del Javari, Brasil. Comenzamos nuestra lista con uno de los lugares más protegidos del planeta. Se trata del Valle del Javari, una de las mayores tierras indígenas de Brasil, con más de 80.000 kilómetros cuadrados de selva cerrada. Y alberga algo muy raro en el mundo moderno: pueblos indígenas aislados, que viven sin ningún contacto con la sociedad actual. Por eso, entrar allí está prohibido, literalmente. La región está protegida por leyes federales y supervisada por una institución llamada FUNAI, la Fundación Nacional del Pueblo Indígena, que es el organismo responsable de proteger los derechos y los territorios de los pueblos indígenas de Brasil. ¿Parece exagerado? No lo es. Una simple gripe puede matar a toda una aldea. Estos pueblos no tienen inmunidad contra enfermedades comunes para nosotros. Y el contacto forzado ya ha causado tragedias antes. Los sobrevuelos están controlados, los barcos necesitan permiso y quien intente entrar ilegalmente puede ser arrestado. El resultado es una de las zonas más preservadas de la Amazonia y una de las más inaccesibles del planeta. Número 2. Zona desmilitarizada entre las Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Esta es una de las franjas de tierra más vigiladas del planeta. 400 kilómetros de largo por 4 de ancho, atravesando la península coreana de punta a punta. La famosa zona desmilitarizada, o DMZ, separa Corea del Sur de Corea del Norte desde 1953. Pero no se deje engañar por el nombre. Desmilitarizada aquí es solo en teoría. En la práctica es todo lo contrario. Por un lado, soldados norcoreanos armados hasta los dientes. Por otro lado, tropas surcoreanas y estadounidenses, en constante alerta. Es un campo de tensión permanente. La creación de la DMZ se produjo inmediatamente después del fin de la Guerra de Corea, que terminó sin un tratado de paz. Es decir, técnicamente, los dos países siguen en guerra. La DMZ se ha convertido en una especie de congelador del conflicto, donde nadie puede entrar sin autorización expresa. Incluso hay algunos puntos turísticos en los alrededores, como el pueblo de Panmunjom, donde se celebran encuentros diplomáticos muy poco frecuentes. Pero el interior de la zona, la parte que separa físicamente a los dos países, está prohibido para cualquier civil.
Y ni siquiera hace falta un cartel que diga «prohibido». Los campos minados, las torres de vigilancia y los fusiles apuntando desde ambos lados lo dejan muy claro. Número 3. Isla Morgan, Estados Unidos. A pocos kilómetros de la costa de Carolina del Sur, hay una isla que el público en general no puede visitar. No es un destino turístico ni una reserva medioambiental. Es un laboratorio vivo que alberga miles de monos rhesus, conocidos por su importancia en estudios médicos. La isla Morgan, como se la conoce, también se hizo famosa como la isla de los monos mortales. El nombre no es casual. Estos animales son portadores del virus del herpes B, que para ellos es inofensivo, pero que para los seres humanos puede causar inflamaciones graves en el sistema nervioso y provocar la muerte si no se trata a tiempo. La historia comenzó en los años 70, cuando el gobierno estadounidense tuvo que trasladar a cientos de monos de un centro de investigación en Puerto Rico que se enfrentaba a brotes de la enfermedad. La isla deshabitada de Carolina del Sur fue elegida como refugio seguro, lejos de las ciudades y con control total. Hoy en día, la isla está administrada por organismos federales de salud. Ningún civil puede pisarla. Solo los equipos de investigación tienen acceso, y siempre con ropa de protección, exámenes médicos y distancia obligatoria de los primates. Los animales viven en libertad, vigilados a distancia. No se permite ningún contacto. Allí, un simple acercamiento puede costar la vida. Número 4. Isla de las Serpientes, Brasil. A unos 35 kilómetros de la costa de São Paulo, se encuentra uno de los lugares más prohibidos y temidos de Brasil. Es la isla de Queimada Grande, conocida popularmente como la Isla de las Serpientes, y el nombre por sí solo ya explica muchas cosas. El lugar es el hábitat exclusivo de la jararaca illoa, una de las serpientes más venenosas del mundo. Se estima que en algunas partes de la isla hay prácticamente una serpiente por metro cuadrado. Hay tantas serpientes que simplemente no hay ningún lugar seguro donde pisar. Durante años, los pescadores se arriesgaban por allí, pero los accidentes mortales hicieron que la Marina de Brasil decretara la prohibición total de las visitas. Hoy en día, solo pueden entrar investigadores autorizados y siempre acompañados por equipos médicos y equipos de seguridad. El veneno de la jararaca illoa es potente y capaz de causar hemorragias intensas en pocos minutos. Por eso, cualquier error allí puede ser el último. A pesar de su fama de infierno en la Tierra, la isla tiene una gran importancia científica. Las serpientes han desarrollado características únicas, ya que no tienen depredadores naturales. Número 5. Área 51. Estados Unidos. Pocos lugares en el mundo han logrado reunir tanto secreto y curiosidad como el Área 51. La base militar situada en el estado de Nevada se ha convertido en sinónimo de misterio y conspiración, a pesar de ser solo un punto en el mapa sin nombre, ciudad ni explicación oficial. Creada en los años 50 durante la Guerra Fría, sirvió como campo de pruebas para aeronaves experimentales. Muchos de los aviones que parecían discos voladores eran, en realidad, proyectos secretos del gobierno estadounidense. Pero el silencio en torno a la base hizo el resto del trabajo. Cuando nadie habla, la imaginación habla por todos. Durante décadas, este lugar ni siquiera existía oficialmente. Era un rumor alimentado por luces en el cielo, carreteras bloqueadas
y hombres armados vigilando la nada. Solo en 2013, la CIA admitió su existencia, sin revelar detalles sobre lo que ocurre en su interior. En cualquier caso, intentar acercarse no es una buena idea. El lugar está vigilado por sensores, cámaras y patrullas militares. Quien traspase el límite puede ser detenido, multado y procesado. En otras palabras, los secretos del gobierno siguen bien guardados. Número 6. Cueva de Altamira, España. En el norte de España hay una cueva que ayudó a cambiar lo que el mundo sabía sobre el origen del arte. La Cueva de Altamira, descubierta a finales del siglo XIX, alberga pinturas rupestres de más de 30.000 años de antigüedad, realizadas por grupos humanos que vivieron allí durante la prehistoria. Las paredes están cubiertas de figuras de bisontes, caballos y manos humanas, pintadas con pigmentos naturales. Las imágenes son tan detalladas que en el momento del descubrimiento, muchos científicos creyeron que eran falsificaciones. Solo después de años de estudio se comprobó que eran auténticas. Pero la fama trajo consigo un problema. El creciente número de visitantes comenzó a alterar el microclima interno de la cueva. El calor de los cuerpos y el dióxido de carbono de la respiración provocaron la aparición de hongos y manchas que amenazaban con destruir las pinturas. Por ello, en 1982, el gobierno español cerró el acceso al público. Hoy en día, solo un reducido grupo de especialistas puede entrar, y solo durante breves periodos de tiempo. Para los turistas, existe una réplica perfecta llamada Neo Altamira, construida para preservar el original. Así, quien quiera conocer la cuna del arte puede visitar la copia sin poner en peligro la historia real. Altamira sigue protegida porque es insustituible. Un error allí no borra una pared, borra un pedazo de la humanidad. Número 7. Volcán Sinabung, Indonesia. Durante siglos, el volcán Sinabung permaneció inactivo, tan inactivo que los habitantes de la isla de Sumatra creían que nunca volvería a entrar en erupción. Hasta que, en 2010, el silencio terminó. Desde entonces, el Sinabung se ha convertido en uno de los volcanes más peligrosos de Indonesia. Las erupciones lanzan columnas de ceniza que alcanzan los 10 kilómetros de altura y cubren pueblos enteros. La lava destruye cultivos, casas y carreteras. Por ello, el gobierno mantiene zonas de exclusión alrededor del volcán. Estas zonas tienen un radio de entre 2 y 5 kilómetros, dependiendo de la actividad sísmica, y el acceso está completamente prohibido cuando el nivel de alerta aumenta. Miles de personas han sido evacuadas de la región desde el primer gran evento. Algunas aldeas han sido abandonadas de forma permanente. Aún así, hay quienes se arriesgan a regresar para cuidar de sus cultivos o ganado, desafiando las órdenes de evacuación. El Sinabung es monitoreado día y noche por especialistas del Centro de Vulcanología de Indonesia. Cuando el temblor aumenta, suenan las sirenas y todos deben salir inmediatamente, ya que el monte sigue activo y es impredecible. Número 8. Monte Washington, Estados Unidos. El Monte Washington es una montaña en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos, y tiene un título nada turístico: el lugar con el peor clima del mundo. En 1934, una estación meteorológica instalada en la cima registró vientos de 372 kilómetros por hora, un récord que duró décadas. A pesar de este historial, mucha gente intenta subir la montaña,
pensando que es solo otra ruta de senderismo más. El problema es que el tiempo cambia en cuestión de minutos. Puede estar soleado y, de repente, convertirse en una tormenta de nieve. El frío es extremo, la niebla lo cubre todo y el viento es lo suficientemente fuerte como para derribar a una persona. Varias personas han muerto intentando llegar a la cima. Por eso, el acceso está muy controlado durante gran parte del año. En los periodos más críticos, solo los investigadores y los empleados de la estación meteorológica pueden subir. Número 9. Medjugorje, Rusia. En el corazón de los montes Urales, la cordillera que divide Europa de Asia, hay una ciudad rodeada de misterio y vigilancia. Se llama Medjugorje y está clasificada oficialmente como ciudad cerrada, lo que significa que nadie puede entrar sin la autorización del gobierno ruso. Creada durante la Unión Soviética, Medjugorje habría surgido para albergar un centro de operaciones vinculado al monte Yamantau, una de las montañas más altas de los Urales. A partir de ahí, comenzaron las teorías. Algunos afirman que la ciudad esconde un complejo militar subterráneo utilizado para proteger armas nucleares. Otros creen que el lugar funciona como búnker para la élite rusa en caso de guerra. El gobierno, por supuesto, lo niega todo. Afirma que allí solo hay proyectos de minería y preservación ambiental. Una justificación extraña para una ciudad con acceso bloqueado, guardias armados y vigilancia permanente. Las carreteras que conducen a Medjugorje están controladas por el ejército y los pocos residentes necesitan credenciales especiales para desplazarse. Se impide el acceso a turistas, periodistas y curiosos. Durante el período soviético, varias ciudades se mantuvieron fuera de los mapas, pero casi todas se abrieron después de los años 90. Medjugorje es una de las pocas que siguen activas y secretas, y cuanto más finge el gobierno que no hay nada allí, más parece que el lugar esconde algo realmente grande. Número 10. El metro secreto de Moscú. Sin salir de Rusia, nuestro destino ahora es la capital, o mejor dicho, lo que se esconde debajo de ella. Bajo las concurridas calles de Moscú discurre una de las redes de metro más famosas y bonitas del mundo. Pero hay quien dice que existe otro sistema subterráneo, paralelo al oficial. Un metro que no aparece en ningún mapa y que nunca se ha mostrado al público. Llamado Metro 2 o D6, se habría construido en la época de Joseph Stalin, cuando el país vivía bajo la sombra de la Guerra Fría. Su función sería simple y directa: crear una ruta de escape para los líderes del gobierno en caso de un ataque nuclear. Según las teorías, los túneles conectarían el Kremlin, el corazón político de Rusia, con bases militares, oficinas de la antigua KGB y una serie de búnkeres subterráneos repartidos por la ciudad. Algunos informes afirman que el sistema alcanza los 300 metros de profundidad, mucho más allá de las líneas comunes, que ya son conocidas por ser profundas. El gobierno ruso lo niega todo, pero hay quienes juran haber trabajado en estas obras secretas. Los obreros hablan de túneles sin identificación, puertas blindadas y trenes sin registro. Ningún mapa muestra el recorrido, y cualquier intento de investigar es rápidamente interrumpido. Real o no, el misterio sigue vivo. Y si hay un país capaz de ocultar todo un metro durante más de medio siglo, ese país es Rusia. Número 11. Caverna de Cristal, México. Seguimos por el norte de México, en la árida región de Chihuahua,
donde el calor ya es brutal en la superficie y bajo tierra se convierte en algo casi mortal. Allí se encuentra la Cueva de Cristal, uno de los lugares más extremos e inaccesibles del planeta. Está escondida a 300 metros de profundidad dentro de la mina de Naika y alberga cristales gigantes de selenita, algunos de más de 10 metros de largo. Un escenario que parece de ciencia ficción, pero que el cuerpo humano no puede soportar durante mucho tiempo. En su interior, la temperatura supera los 58 grados y la humedad se acerca al 100%. Respirar es difícil, el aire quema y el calor puede matar en pocos minutos. Por eso, la entrada está prohibida. Solo los científicos equipados con trajes refrigerados y cilindros de oxígeno pueden entrar, y aún así, solo durante unos minutos. Desde 2015, el lugar está completamente inundado, lo que ha ayudado a preservar los cristales, pero también ha sellado el acceso. Hoy en día, nadie puede entrar. Número 12. Isla Guadalupe, México. Dejando atrás el desierto y las cuevas, continuamos nuestro viaje por México hasta el Océano Pacífico. Allí, a más de 200 kilómetros de la costa de Baja California, se encuentra la isla Guadalupe, un territorio aislado, rodeado de aguas frías y habitado por algunos de los animales más temidos del planeta. Durante décadas, la isla fue uno de los principales destinos del mundo para quienes querían ver tiburones blancos de cerca. Buceadores de varios países viajaban hasta allí para meterse en jaulas de acero y enfrentarse al depredador más famoso de los mares. Pero este tipo de turismo acabó convirtiéndose en un problema. El exceso de embarcaciones, las inmersiones constantes y el uso de cebos para atraer a los tiburones comenzaron a afectar el comportamiento de los animales y a desequilibrar el ecosistema marino. Resultado: en 2023, el gobierno mexicano prohibió todas las actividades turísticas en la región. Hoy en día, la isla Guadalupe forma parte de una reserva de biosfera marina y está cerrada al público. Solo los investigadores con autorización especial pueden entrar, e incluso entonces, con normas estrictas. La isla sigue siendo un refugio natural, y el mar sigue dominado por los tiburones, pero sin nadie que moleste a estos gigantes del océano. Número 13. Estación Ecológica de Tamoios, Brasil. Entre las playas de Angra dos Reis y Paraty hay un pedazo de paraíso que el ser humano no puede tocar. Se trata de la Estación Ecológica de Tamoios, una zona totalmente cerrada en la costa sur de Río de Janeiro, creada para proteger lo que queda de la mata atlántica y los ecosistemas marinos de la región. Tamoios está formada por 30 islas y aguas tan transparentes que parecen de cristal. Pero, por muy tentador que parezca, nadie puede acercarse. El turismo está prohibido. Se prohíbe el paso a los barcos turísticos e incluso los buceadores deben mantener la distancia. Solo los investigadores autorizados pueden entrar, y aún así por un tiempo limitado. Esta prohibición no es burocracia, es supervivencia medioambiental. La región alberga especies raras, arrecifes frágiles y corales que no soportarían el impacto de los visitantes. Por eso, la regla es simple: mirar desde lejos, respetar de cerca. Número 14. Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, Colombia. Continuando nuestro viaje hacia el norte de Sudamérica, entramos en Colombia. En el corazón de la Amazonia colombiana se encuentra uno de los lugares más impresionantes y misteriosos del continente, el Parque Nacional
Serranía de Chiribiquete. Este parque está tan aislado que durante mucho tiempo nadie sabía exactamente qué había en su interior. Las primeras expediciones no se realizaron hasta la década de los 80, cuando las imágenes de satélite revelaron formaciones rocosas gigantes y cientos de pinturas rupestres escondidas en las paredes de los tepuis, las montañas de cima plana que dominan el paisaje. Chiribiquete está considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero su belleza solo se puede contemplar desde lejos. La entrada está prohibida para los visitantes comunes. Solo los investigadores autorizados y los indígenas locales tienen acceso controlado a la zona. El motivo es doble: preservación y respeto. Además de la fauna y la flora únicas, el parque alberga grupos indígenas aislados que nunca han tenido contacto con el mundo exterior, al igual que los pueblos del Valle del Javari, en Brasil, de los que hablamos al principio del vídeo. Cualquier acercamiento puede suponer un riesgo de enfermedades y conflictos. Por eso, los vuelos turísticos también están restringidos, precisamente para evitar interferencias. Es el tipo de lugar que existe para permanecer intacto. Número 15. Malpelo, Colombia. Lejos de la costa de Colombia, en medio del Pacífico, hay una isla que parece olvidada por todo el mundo. Pero es justo lo contrario. La isla de Malpelo es el corazón de uno de los santuarios marinos más protegidos del planeta. Parece solo una roca gigante rodeada de agua, pero lo que hay debajo de ella hace que este lugar sea considerado intocable. Allí viven docenas de especies raras. Es uno de los únicos lugares del mundo donde se pueden ver tiburones martillo en grandes bancos. Hay tanta variedad de animales en el mar que la UNESCO ha reconocido la zona como Patrimonio de la Humanidad. Y aquí viene la parte prohibida. Malpelo no acepta turistas, no acepta buceadores de fin de semana, y mucho menos aventureros que quieran explorarla. Quien intente entrar sin autorización será interceptado por la Marina. Solo los científicos tienen acceso, e incluso ellos necesitan un permiso especial. La pesca, la recolección o cualquier otro tipo de explotación son delitos. ¿Y el motivo? Sencillo. La mayoría de los ecosistemas marinos ya han sido destruidos o alterados. Malpelo es uno de los pocos que aún resisten, y para que siga así, debe permanecer fuera del alcance de la gente curiosa. Número 16. Islas Desventuradas, Chile. ¿Has oído hablar de las Islas Desventuradas? Bueno, no todo el mundo las conoce, y no es por casualidad. Este pequeño archipiélago en medio del Océano Pacífico pertenece a Chile y es prácticamente inaccesible. Situadas a casi 1000 kilómetros de la costa continental, las Islas Desventuradas están formadas por dos islas principales, San Félix y San Ambrosio. Y a pesar de su nombre un tanto trágico, el lugar es uno de los entornos marinos mejor conservados del planeta. El acceso está completamente restringido. No hay turismo, no hay vuelos comerciales, ni barcos que lleven a los curiosos. Solo pueden entrar los militares de la Armada de Chile y los investigadores con autorización. Y el motivo es que las islas forman parte de una gigantesca zona marina protegida, creada para preservar un ecosistema único, lleno de especies endémicas que solo existen allí. La biodiversidad del entorno es tan especial que los científicos siguen descubriendo nuevas especies en las aguas circundantes. Número 17. Isla Sala y Gómez, Chile.
Al otro lado de la famosa Isla de Pascua, en medio del Pacífico, hay un pedazo de tierra tan pequeño como misterioso. Estamos hablando de la isla Sala y Gómez, un territorio chileno que poca gente conoce. Se encuentra a más de 3.600 kilómetros del continente y solo se puede acceder a ella con un permiso especial del gobierno chileno. No hay hoteles, ni barcos turísticos, ni pueblos escondidos. De hecho, ni siquiera hay gente. La isla está deshabitada, rodeada de fuertes olas y afilados acantilados. Pero el motivo de la prohibición no es solo el aislamiento. La isla se encuentra en el centro de una de las mayores reservas marinas de Sudamérica. Las aguas que rodean Sala y Gómez son tan ricas en biodiversidad que albergan especies muy raras de peces, corales y aves marinas. Algunas de ellas solo se han documentado allí, y es precisamente por eso que el lugar está cerrado, para evitar cualquier daño a la vida marina e impedir que las actividades humanas interfieran en el equilibrio ecológico. Incluso los investigadores necesitan una autorización estricta para pisar allí. El lugar se considera estratégico para los estudios oceanográficos y la conservación de especies. Y con la creciente presión sobre los océanos, áreas como esta se han convertido en verdaderas cajas fuertes ecológicas. Número 18. Isla de los Estados, Argentina. Saliendo del norte de Sudamérica, nos dirigimos directamente al final del continente. Literalmente. La Isla de los Estados se encuentra en la Patagonia Argentina, en el extremo sur del mapa. Es una de las regiones más aisladas del país, rodeada de aguas heladas y tormentas casi constantes. El lugar es tan remoto que durante mucho tiempo ni siquiera aparecía en los mapas, y por eso mismo acabó alimentando leyendas, teorías e incluso inspiró la literatura. Fue esta isla la que motivó al escritor francés Julio Verne, famoso por clásicos como Viaje al centro de la Tierra y 20.000 leguas de submarino, a ambientar allí una de sus historias menos conocidas, pero aún así llena de misterio. El faro del fin del mundo, publicada poco después de su muerte. En la trama, un grupo de hombres intenta operar un faro aislado, enfrentándose a piratas y a la propia soledad de ese lugar inhóspito. Pero esto no es solo ficción. La isla existe, el faro también, y el acceso al lugar está muy controlado. Hoy en día, la región es una reserva natural protegida por el gobierno argentino, con entrada restringida a investigadores y expediciones científicas. Ningún turista puede poner un pie allí sin autorización. El motivo de la restricción es la preservación de un ecosistema extremadamente frágil. La isla alberga especies únicas de aves, plantas y mamíferos marinos, y como el medio ambiente es sensible a cualquier interferencia externa, la única forma de protegerlo es manteniendo la distancia. Es casi como un laboratorio de la naturaleza, aislado del resto del mundo. Y, en este caso, cuanto más intacto esté, mejor para todos. Número 19. Volcán Villarrica, Chile. Si hay un lugar donde la naturaleza deja claro quién manda, ese lugar es el sur de Chile. Y justo en medio de una de las regiones más turísticas del país, se encuentra uno de los volcanes más activos de Sudamérica, el Villarrica. Se encuentra cerca de la ciudad de Pucón, un destino famoso por sus paisajes, lagos y deportes de aventura. Pero allí, el peligro acecha. El Villarrica está en constante actividad, y no es una exageración. Ha entrado en erupción varias veces en los últimos años, expulsando lava, gases tóxicos y nubes de ceniza.
Por eso, a pesar de su atractivo turístico, el acceso a la cima del volcán está muy restringido. La ascensión solo puede realizarse con guías autorizados, equipos específicos y en días en que las condiciones climáticas y volcánicas estén bajo control absoluto. Pero la verdad es que, en muchos momentos, el acceso está completamente prohibido. Ante cualquier señal de actividad sísmica, el gobierno chileno bloquea la región, evacúa las zonas cercanas y suspende cualquier tipo de visita. El Villarrica puede parecer un bonito escenario en las fotos, pero es una fuerza impredecible de la naturaleza. Número 20. Isla Sentinel del Norte, India. Hay gente que cree que ya ha explorado todos los rincones del planeta, pero lo cierto es que, hasta hoy, existe un lugar al que el ser humano moderno simplemente no puede acceder. La isla Sentinel del Norte es el mejor ejemplo de ello. Forma parte del archipiélago de Andamán y Nicobar, en la bahía de Bengala, y pertenece a la India. Pero, a diferencia de las otras islas de la región, nadie se acerca a ella. La razón es simple y peligrosa. Los habitantes de la isla, conocidos como sentineleses, rechazan por completo cualquier contacto con el mundo exterior. Viven aislados desde hace miles de años. No hablan nuestro idioma, no utilizan tecnología y no quieren saber nada de forasteros. Cuando alguien intenta acercarse, la respuesta es rápida y violenta. Se lanzan flechas, lanzas y piedras contra cualquier intruso. En 2006, unos pescadores que se acercaron fueron asesinados. En 2018, un misionero estadounidense intentó entrar a escondidas y también perdió la vida. Desde entonces, el gobierno indio ha declarado la isla territorio protegido, prohibiendo cualquier acercamiento en un radio de 5 kilómetros. No es una cuestión de misterio, sino de respeto. No quieren contacto, y nos corresponde a nosotros respetar esa elección. Número 22. Mount Weather, Estados Unidos. Si la famosa Área 51 se ha convertido en símbolo de conspiraciones, hay otro lugar en Estados Unidos que consigue ser aún más discreto y quizás incluso más aterrador. Se trata de Mount Weather, un complejo subterráneo enclavado en el interior de Virginia. La mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabía de la existencia de este búnker hasta 1974. Fue necesario que se estrellara un avión en los alrededores para que los periodistas comenzaran a investigar. Hasta entonces, era como si el lugar ni existiera. Lo que se sabe hoy es que allí funciona un centro de operaciones de emergencia del gobierno. En caso de guerra nuclear, ataque terrorista o desastre natural de grandes proporciones, es allí donde se dirigen los principales miembros de la alta jerarquía política. Presidentes, generales, directores de agencias federales, todos los que necesitan protección. El complejo está altamente fortificado. Guardias armados, vallas eléctricas y sistemas de vigilancia constantes. Cualquier intento de acercamiento es inmediatamente interceptado. Número 23. Archivo secreto del Vaticano, Ciudad del Vaticano. En el centro de la capital de la Iglesia Católica, entre cúpulas doradas y pasillos silenciosos, se encuentra una de las colecciones de documentos más restringidas del planeta. Es el Archivo Apostólico del Vaticano, que hasta hace poco se llamaba Archivo Secreto. Allí se guardan siglos de cartas papales, tratados internacionales, registros de concilios y documentos que, según muchas teorías, podrían reescribir partes enteras de la historia de la humanidad.
La Iglesia dice que no hay secretos. Dice que cualquier investigador puede solicitar acceso, siempre que cumpla una serie de requisitos. Pero no es así. En primer lugar, solo los estudiosos acreditados por instituciones reconocidas pueden intentarlo. Además, es necesario saber exactamente qué se quiere consultar. No sirve de nada pedir echar un vistazo. E incluso con todo aprobado, muchos materiales siguen bloqueados. Lo que hay dentro despierta todo tipo de especulaciones. Las teorías hablan de registros sobre contactos extraterrestres, versiones alternativas de acontecimientos bíblicos e incluso pruebas documentales que contradicen los dogmas de la fe cristiana. Por supuesto, el Vaticano lo niega todo. Pero cuanto más se niega, más cree la gente que hay algo grande escondido allí. Al final, el misterio continúa. Lo único que la mayoría verá son las puertas cerradas y las estanterías bajo llave. Entrar allí solo con una tarjeta de identificación que muy pocos en todo el mundo tienen. Número 24. Bóveda global de semillas de Svalbard, Noruega. En medio del Ártico, entre montañas heladas y osos polares, hay una bóveda que parece sacada de una película de ciencia ficción. Pero es real. Se llama Bóveda Global de Semillas de Svalbard, también conocida como la Bóveda del Juicio Final. Fue construida con un propósito claro: proteger la biodiversidad agrícola de la Tierra. En caso de guerra, colapso medioambiental o cualquier crisis global que afecte a la producción de alimentos, lo que se guarda allí puede ser la clave para volver a empezar. La bóveda se construyó en el hielo de Noruega, lejos de las zonas de conflicto, en un lugar donde la temperatura ayuda a conservar todo durante siglos. En su interior hay más de 1 millón de muestras de semillas procedentes de todo el mundo. Trigo, arroz, maíz, frijoles. Todo almacenado con el cuidado de quien sabe que algún día esto puede valer más que el oro. Pero nadie puede entrar allí fácilmente. El acceso es exclusivo para científicos y representantes de los bancos de semillas. No hay visitas guiadas ni excursiones. Y si eres demasiado curioso, solo encontrarás una puerta metálica incrustada en una montaña de hielo. Número 25. Base de Alcântara, Brasil. En Brasil, además de la isla infestada de serpientes y la reserva donde nadie puede entrar, hay un tercer lugar que permanece fuera del alcance, incluso de muchos brasileños: la base de Alcântara, en el estado de Maranhão. Oficialmente, es un centro espacial dedicado a la investigación y el lanzamiento de cohetes, pero en la práctica es uno de los lugares más inaccesibles y restringidos de todo el territorio nacional. Situada cerca de la línea del Ecuador, la base se considera estratégica para el lanzamiento de satélites. Esto se debe a que la rotación de la Tierra ayuda a dar impulso natural a los cohetes, reduciendo los costos. Y es precisamente por este potencial que Estados Unidos tiene un acuerdo con Brasil para utilizar la base. Pero este tipo de cooperación suscita mucha controversia. Mucha gente cree que, detrás de la fachada científica, hay intereses militares y tecnológicos que nadie quiere comentar. ¿Intentar entrar allí? Olvídalo. El acceso está restringido a militares, científicos acreditados y autoridades autorizadas. Las carreteras están controladas, la vigilancia es constante y cualquier acercamiento no autorizado puede dar lugar a una detención inmediata. La verdad es que, a pesar de ser territorio brasileño, la sensación es que la base de Alcántara pertenece a otro mundo. Uno en el que la transparencia no es una prioridad
y donde el cielo no es el límite, sino un buen escondite. Número 26. Zona intangible, Tagaeri, Taromenane, Ecuador. De vuelta al Amazonas, pero esta vez al ecuatoriano. Hay una región donde el mundo moderno simplemente no entra. Se trata de la llamada zona intangible, Tagaeri Taromenane, y el nombre no es exagerado. La zona está completamente cerrada a cualquier tipo de exploración, visita o actividad económica. Allí viven los Tagaeri y los Taromenane, dos grupos indígenas aislados que, hace generaciones, decidieron mantenerse totalmente alejados de la civilización. No tienen contacto con el gobierno, no utilizan tecnología ni aceptan interferencias externas. Viven como vivían sus antepasados, en armonía con la selva y con sus propias reglas. Por eso, el gobierno de Ecuador ha declarado la región intangible. Esto significa que ninguna empresa, ningún turista y ningún proyecto puede acercarse a la zona. Incluso sobrevolar el espacio aéreo de la zona es motivo de controversia. La decisión de proteger este territorio tiene un motivo claro. El contacto forzado con las sociedades modernas puede provocar el colapso de las poblaciones indígenas aisladas, tanto por enfermedades como por conflictos. Y los Tagaeri y Taromenane, al igual que los sentineleses de la India, ya han demostrado que no quieren acercamientos. Incluso ha habido varios informes de ataques contra leñadores ilegales que invadieron la zona por codicia. La zona intangible es, al mismo tiempo, un límite geográfico y un recordatorio. No todo tiene que ser accesible. Algunos mundos merecen seguir intactos. Número 27. Islas Marchena y Pinta, Galápagos. En el archipiélago de Galápagos, conocido por su importancia ecológica y por la influencia que tuvo en los estudios de Darwin, hay dos islas que destacan por un motivo diferente. Están totalmente prohibidas al público. Estamos hablando de Marchena y Pinta, dos islas, dos escenarios intactos y cero acceso. Marchena, a pesar de su considerable tamaño, nunca ha tenido población humana. No hay construcciones, ni aldeas, ni siquiera senderos. Toda la isla está protegida por las leyes medioambientales del Parque Nacional de Galápagos, y ningún visitante común puede desembarcar allí. Solo los investigadores con autorización especial pueden pisar tierra firme, e incluso así, el control es extremo. Todo ello para proteger las especies autóctonas que viven allí, como cormoranes, iguanas terrestres y aves marinas que solo existen en esta parte del planeta. Pinta, por su parte, tiene una historia un poco más trágica. Fue el hogar del famoso solitario George, la última tortuga de su subespecie. Durante mucho tiempo, Pinta fue devastada por las cabras introducidas por los humanos. Estos animales destruyeron gran parte de la vegetación, afectando el equilibrio del ecosistema. Después de años de esfuerzo, las cabras fueron erradicadas y la isla comenzó a regenerarse. Hoy en día, también está cerrada al público, en un intento por preservar lo que queda y evitar nuevos desastres. Marchena y Pinta demuestran que, en Galápagos, la prioridad no es el turismo, es la preservación. Y cuando el riesgo es perder lo que la naturaleza tardó millones de años en crear, la mejor solución es mantener la distancia. Número 28. Reserva indígena, Mashco Piro, Perú. En la región amazónica del Perú, cerca de la frontera con Brasil, hay una zona donde el tiempo parece haberse detenido. Se trata de la reserva indígena Mashco Piro.
un territorio protegido donde viven pueblos aislados que nunca han aceptado el contacto con el mundo exterior. Los Mashco-Piros son nómadas, viven de la caza, la pesca y la recolección, moviéndose por la selva como lo hacían sus antepasados hace miles de años. No utilizan electricidad, no hablan español y rechazan cualquier tipo de interferencia exterior. El simple contacto con un forastero puede ser visto como una amenaza. Por ello, el gobierno peruano restringe completamente el acceso a la reserva. Ningún turista, periodista o curioso puede entrar. Ni siquiera las misiones religiosas o las ONG tienen libre paso. Solo los especialistas autorizados por el Ministerio de Cultura, y aún así, en casos muy específicos. A pesar de todas las restricciones, los Mashco-Piro han sido vistos a orillas de los ríos o desde lejos en vuelos aéreos. Hay registros de acercamientos peligrosos, incluyendo ataques a personas que invadieron el territorio. Y esto solo refuerza cuánto debe respetarse este aislamiento. En la práctica, esta reserva es más que un área de protección. Es un gesto de respeto, un mensaje claro de que no todo el mundo quiere vivir bajo las reglas del mundo moderno, y que algunos pueblos, por elección propia, merecen seguir viviendo en el silencio del bosque. Número 29. Archipiélago de Año Nuevo, Chile. En la costa sur de Chile, muy cerca del Estrecho de Magallanes, hay un conjunto de islas prácticamente fuera del radar turístico. Estamos hablando del archipiélago de Año Nuevo, un lugar remoto, helado y extremadamente protegido. Estas islas forman parte de una reserva nacional dedicada a la preservación de la fauna marina, especialmente lobos marinos y aves autóctonas. Y no es exagerado decir que allí manda la naturaleza. Quien intente acercarse sin permiso puede poner en peligro tanto a los animales como a sí mismo. El acceso está controlado por las autoridades medioambientales chilenas. Los investigadores y biólogos pueden visitarlo, pero solo con autorización previa y siguiendo protocolos estrictos. Nada de turistas, buceadores aventureros o pescadores curiosos. El lugar es tan restringido que ni siquiera los barcos comerciales tienen permiso para pasar cerca en determinadas épocas del año. Además de la biodiversidad, lo que hace que Año Nuevo sea aún más especial es su función como santuario ecológico. El archipiélago se encuentra en uno de los ecosistemas más frágiles del planeta, donde cualquier desequilibrio puede ser irreversible. Número 30. Isla de Alcatraces, Brasil. Sin salir de Sudamérica, bajamos ahora a la costa de Brasil, más concretamente a la costa norte de São Paulo. A pocos kilómetros de la famosa Ilhabela, existe un paraíso salvaje que poca gente conoce de cerca, y no por falta de interés, sino porque el acceso está controlado. Estamos hablando de la isla de Alcatraces. Alcatraces forma parte de un archipiélago con varios islotes, y durante mucho tiempo se utilizó como zona de entrenamiento de la Marina. Es decir, era literalmente una zona de tiro. Durante décadas, las bombas explotaron allí como parte de los ejercicios militares, lo que mantuvo a los turistas bien alejados. Hoy en día, la isla es una reserva ambiental federal. La biodiversidad es impresionante. Hay cientos de especies de aves, peces, reptiles y plantas que viven allí, muchas de ellas endémicas, es decir, que no existen en ningún otro lugar del mundo. Es posible visitarla, pero de forma muy limitada. Solo los operadores registrados pueden llevar a pequeños grupos para bucear o hacer excursiones alrededor de la isla e, incluso así,
Nadie puede pisar tierra firme. El desembarco está prohibido para preservar el ecosistema y evitar el impacto humano. Es decir, la isla de Alcatraces es uno de esos lugares que admiramos desde la distancia. Hermosa, misteriosa, protegida. Una joya brasileña que sigue siendo inaccesible para casi todo el mundo. Número 31. Praia da Piedade, Brasil. Del sudeste nos vamos al nordeste, más precisamente a la costa de Pernambuco, donde se encuentra una de las playas más conocidas de la región metropolitana de Recife. Estamos hablando de la playa de Piedade, en Jaboatão dos Guararapes. Y sí, es preciosa, pero también es una de las más peligrosas de Brasil. ¿El motivo? Los tiburones. En las últimas décadas, Praia da Piedade se ha hecho famosa por registrar uno de los mayores números de ataques de tiburones del país. Desde los años 90, se han registrado decenas de incidentes, muchos de ellos mortales. El tramo entre Piedade y Boa Viagem se ha convertido en sinónimo de peligro cuando se trata de entrar en el mar. Pero, ¿por qué se producen tantos ataques precisamente allí? Los expertos señalan una combinación de factores. Uno de ellos es la presencia de canales profundos muy cerca de la franja de arena, lo que facilita la aproximación de los tiburones. Pero el principal sospechoso es un gigante de la infraestructura, el complejo industrial portuario de Suape. Este puerto se encuentra a unos 30 kilómetros de la playa y es uno de los mayores proyectos logísticos de Brasil. Se construyó con dragados, rompeolas y un intenso tráfico de barcos. Sin embargo, toda esta interferencia habría alterado el equilibrio natural de la región. La pesca se ha visto afectada, el comportamiento de los tiburones ha cambiado y ahora nadan más cerca de la costa. ¿El resultado? Un tramo de mar azul que se ha convertido en una trampa. Hay carteles de advertencia, socorristas atentos y zonas en las que está terminantemente prohibido entrar en el agua. Aún así, la playa sigue llena. Hoy en día, mucha gente alquila piscinas hinchables para refrescarse en la arena. Una forma inusual, pero necesaria, de disfrutar del lugar sin convertirse en una estadística. Número 32. El Gran Santuario de Ise, Japón. En el Japón moderno, donde todo es tecnología, velocidad y hormigón, hay un lugar que parece congelado en el tiempo y tan inaccesible como pocos. El Gran Santuario de Ise no es un templo sintoísta cualquiera. Se considera el lugar más sagrado de Japón. Y cuando decimos sagrado, no nos referimos a un templo turístico con visitas guiadas y tienda de recuerdos. Nos referimos a un complejo al que solo pueden acceder sacerdotes y sacerdotisas de muy alta jerarquía. Nada de turistas, nada de curiosos, nada de drones, cámaras o mochilas de senderismo. El santuario está dedicado a la diosa del sol, Amaterasu, considerada antepasada directa de la familia imperial japonesa. Y el nivel de exclusividad es tan grande que ni siquiera el emperador puede entrar en todas las partes. Otro detalle que hace que este lugar sea aún más inaccesible: se reconstruye por completo cada 20 años. Así es, desde el siglo VIII, el templo se derriba y se reconstruye desde cero, en el terreno contiguo, en un ciclo continuo que atraviesa generaciones. La madera utilizada, las técnicas de construcción, todo sigue rituales milenarios. Se puede visitar los alrededores del santuario y ver el techo desde la distancia. Pero entrar de verdad, olvídalo. Es un privilegio de muy pocos japoneses, y aún así,
solo de los elegidos. Número 33. Isla de Poveglia, Italia. A pocos minutos de Venecia, rodeada de aguas tranquilas y aparentemente inofensivas, hay una isla que nadie quiere visitar. Poveglia está considerada uno de los lugares más sombríos y prohibidos de Italia, y los que viven en la región prefieren no hablar mucho de ella. Esta pequeña isla ha sido escenario de sufrimiento durante varios siglos. Durante la peste bubónica, sirvió como centro de cuarentena. Miles de infectados eran enviados allí, donde pasaban los últimos días de su vida en completo aislamiento. Muchos murieron sin recibir atención médica, y los cuerpos eran incinerados o enterrados en fosas comunes. Se estima que el suelo de la isla tiene un gran porcentaje compuesto por restos humanos. Más tarde, en el siglo XX, el lugar adquirió otra función aún más inquietante. Allí se construyó un hospital psiquiátrico, que funcionó durante décadas en completo secreto. Los relatos locales hablan de malos tratos, abusos e incluso experimentos realizados con los pacientes. Según una de las leyendas más conocidas, un médico del hospital acabó enloqueciendo y se tiró desde la torre del edificio principal o fue empujado por los propios pacientes. Hoy en día, la entrada a la isla está oficialmente prohibida. El gobierno italiano prohíbe las visitas turísticas y no hay barcos autorizados a atracar allí. Aún así, algunos aventureros han intentado acercarse y han registrado ruinas cubiertas de vegetación, cruces improvisadas y un silencio absoluto. La atmósfera opresiva y las historias que rodean a Poveglia han convertido el lugar en un símbolo de lo que está prohibido por motivos mucho más sombríos que la seguridad o la preservación del medio ambiente. Allí, el pasado parece seguir vivo y nadie quiere correr el riesgo de despertar a los fantasmas que quedaron allí. Número 34. The Poison Garden, Inglaterra. ¿Conoces ese tipo de lugares que parecen bonitos, pero esconden un lado oscuro? Es el caso del jardín más peligroso del Reino Unido. En el interior del castillo de Alnwick, en el norte de Inglaterra, hay un espacio rodeado de puertas negras con calaveras dibujadas. En su interior, más de 100 plantas letales crecen bajo vigilancia. El nombre no es casual, The Poison Garden, que traducido significa literalmente el jardín del veneno. Un jardín donde todo lo que florece puede matar. Belladona, cicuta, estramonio, laburno. Solo con oír los nombres ya se intuye que no es un lugar para dar un paseo relajante. Muchas de estas especies son tan venenosas que acercarse o tocarlas puede ser mortal. La datura, por ejemplo, también llamada trompeta del diablo, puede causar alucinaciones tan intensas que la persona pierde la noción de la realidad. Por su parte, el acónito, utilizado en la Edad Media para envenenar a los enemigos, es capaz de afectar al corazón con solo entrar en contacto con la piel. Y no nos olvidemos del laburno, también conocido como árbol de la cadena dorada. Es deslumbrante, con brillantes flores amarillas que cuelgan como si salieran de un cuento de hadas, excepto que cada parte de este árbol está contaminada con citisina, una toxina que puede causar convulsiones, vómitos y, en dosis suficientemente altas, la muerte. El lugar no fue creado como un jardín común, sino como una advertencia. Por lo tanto, es mejor mantenerse alejado. Número 35. Isla Heard, Australia. No todos los lugares prohibidos tienen muros, guardias o carteles de advertencia. A veces, el aislamiento hace el trabajo por sí solo. La isla Heard
Es un territorio australiano perdido en el océano Antártico, a más de 4.000 kilómetros de la costa. Para que te hagas una idea, está más cerca del Polo Sur que de cualquier ciudad. Y eso ya dice mucho. Con un clima brutal, vientos cortantes y un volcán activo en medio del paisaje helado, la isla parece sacada de otro planeta. Pero lo que hace que este pedazo de tierra sea aún más inaccesible no es solo el entorno hostil, es la protección medioambiental. La isla Heard está considerada una de las regiones más vírgenes del planeta. Sus formaciones geológicas, sus glaciares e incluso la vida marina que la rodea son estudiadas por los científicos precisamente porque nunca han sido afectadas por los seres humanos. Y para que siga siendo así, el gobierno australiano simplemente ha prohibido la entrada de visitantes. No hay vuelos, no hay excursiones, y no hay planes de abrirla al turismo. Las pocas expediciones que se han realizado han sido dirigidas por investigadores especializados, con meses de planificación y autorización oficial. ¿El resto de nosotros? Solo veremos la isla Heard desde lejos, en fotos aéreas o imágenes de satélite, y sinceramente, quizás sea mejor así. Número 36. Fort Knox, Estados Unidos. Cuando alguien habla de máxima seguridad, es casi automático recordar un nombre: Fort Knox. Y no es por casualidad. En el estado de Kentucky, este complejo rodeado de muros, sensores y soldados armados hasta los dientes, es una verdadera fortaleza moderna. Oficialmente, sirve como depósito de parte de las reservas de oro de los Estados Unidos. Pero ahí es donde comienza el misterio. Mucha gente cree que allí hay mucho más que lingotes de oro. Se habla de documentos ultrasecretos, artefactos históricos muy raros e incluso manuscritos de valor incalculable. Incluso ha habido teorías que dicen que la Biblia de Gutenberg estaría escondida allí, pero nadie lo sabe con certeza. Ni siquiera el presidente de los Estados Unidos puede simplemente aparecer allí y echar un vistazo. El acceso es extremadamente limitado y la estructura está tan protegida que se ha convertido en sinónimo de inaccesible. Hay quienes dicen que el oro ya ni siquiera está allí y que todo no es más que una fachada. Otros creen que allí se guardan secretos que el gobierno nunca admitirá. Una cosa es segura: si quisieras crear el lugar más difícil de invadir del mundo, Fort Knox sería la inspiración perfecta. El tipo de lugar donde el secreto es más valioso que cualquier tesoro. Número 37. Tumba del emperador Qin, China. Pocos lugares en el mundo despiertan tanta curiosidad y al mismo tiempo permanecen encerrados en el tiempo, como el mausoleo del primer emperador de China. Qin Shi Huang, el mismo que unificó el país y ordenó construir el legendario ejército de terracota, lleva enterrado más de 2000 años. Y su tumba, situada en Xi'an, nunca se ha abierto. Lo más curioso es que el complejo donde se descubrieron los guerreros de terracota está abierto al público. Recibe visitantes de todo el mundo y es una de las mayores atracciones turísticas de China. ¿Y la tumba central? Permanece intacta, totalmente sellada. Las autoridades afirman que no existen las condiciones tecnológicas para abrirla sin causar daños. Se cree que hay trampas, ríos de mercurio y artefactos frágiles que se desintegrarían al exponerse al aire. Y, por supuesto, siempre hay quien habla de maldiciones. Nadie sabe lo que hay dentro. Solo se puede especular. Pero teniendo en cuenta el tamaño y la sofisticación del ejército enterrado a su alrededor, el mausoleo principal
puede albergar tesoros históricos de un valor incalculable. Mientras tanto, sigue allí, sellado desde el año 210 a.C., resistiendo el paso del tiempo y la curiosidad humana. Y, al parecer, seguirá así durante muchos años. Número 38. La bóveda de Coca-Cola, Estados Unidos. En Atlanta, en el estado de Georgia, hay una caja fuerte que no guarda oro, ni diamantes, ni documentos del estado. Lo que está guardado allí es uno de los mayores secretos comerciales del planeta, la fórmula de la Coca-Cola. Sí, la bebida más famosa del mundo tiene su receta guardada bajo llave en una caja fuerte de máxima seguridad. El lugar forma parte del Museo World of Coca-Cola y es posible visitar los alrededores. Pero la caja fuerte en sí, ni hablar. Se dice que solo 2 personas en el mundo conocen la fórmula completa y que por motivos de seguridad no viajan juntas en avión. ¿Verdad o exageración? ¿Quién sabe? La propia empresa alimenta este misterio desde hace décadas, convirtiendo la fórmula en uno de los mayores iconos del marketing moderno. La caja fuerte está protegida por sistemas de seguridad de última generación, cámaras, sensores y un acceso extremadamente restringido. Muchos creen que se trata más de un espectáculo que de una protección real. Pero también hay quienes piensan que la fórmula original contiene ingredientes que no serían bien aceptados hoy en día, y por eso sigue bajo llave. Sea como fuere, Coca-Cola ha convertido un simple trozo de papel en un tesoro, y el mundo sigue intentando descubrir la receta, sin éxito. Número 39. Isla North Brother, Estados Unidos. En medio del paisaje urbano de Nueva York, entre rascacielos, el ruido de las sirenas y los taxis amarillos que circulan por las avenidas, hay un lugar que parece olvidado por el tiempo. Es la isla North Brother, un pedazo de tierra de poco más de 8 hectáreas enclavado en el río East, que aún hoy sigue siendo inaccesible para casi todo el mundo. Solo se puede llegar allí con una autorización especial del ayuntamiento. Y aún así, solo si el motivo es científico. Lo que ya es extraño se vuelve aún más sombrío cuando descubrimos el pasado del lugar. La isla se convirtió en zona de cuarentena a finales del siglo XIX. Se construyó un hospital para aislar a los inmigrantes infectados con enfermedades graves como la fiebre tifoidea, la tuberculosis y la viruela. Sin embargo, en aquella época, la medicina era precaria. Quienes eran llevados allí rara vez regresaban. En la práctica, la isla se convirtió en una especie de purgatorio. Miles de personas murieron, muchas de ellas en total abandono. El lugar fue ganando fama de embrujado, reforzada por los relatos de exploradores urbanos que juran haber vivido experiencias paranormales allí. Dicen que han visto sombras siguiendo a personas entre las ruinas, han oído gritos, llantos e incluso objetos siendo lanzados sin explicación. Gente que pisó allí una vez y nunca más quiso volver. Hoy en día, la isla sigue vacía, cubierta por la vegetación y los escombros del hospital, que aún sigue en pie, o lo que queda de él. Nadie puede vivir, visitar o convertir el lugar en una atracción. El acceso está totalmente controlado por la ciudad. Número 40. Zona Rouge, Francia. Llegando al noreste de Francia, en una región que debería haberse recuperado con el tiempo, encontramos uno de los pedazos de tierra más peligrosos e inaccesibles de Europa, la llamada Zona Rouge. Esta expresión significa zona roja,
y no tiene nada que ver con la política o la religión. El nombre proviene del color que los militares utilizaban en los mapas para marcar las zonas totalmente destruidas, y la zona Rouge es el ejemplo perfecto de ello. Fue aislada poco después del final de la Primera Guerra Mundial, porque allí el suelo se convirtió en un campo minado en todos los sentidos. El terreno está contaminado con plomo, mercurio, arsénico, gas mostaza y restos de explosivos sin detonar. Por no hablar de los miles de cadáveres de soldados y animales que nunca fueron encontrados ni enterrados. Hasta la fecha, se estima que alrededor del 30% de los proyectiles lanzados durante la guerra nunca explotaron, y muchos de ellos siguen allí, enterrados. La región se extiende por varias pequeñas comunas y bosques del noreste de Francia. El gobierno ha decretado que está terminantemente prohibido vivir, plantar, cazar, construir o explotar en ella. Se prohíbe cualquier actividad económica o residencial. Y por mucho que el tiempo haya borrado los sonidos de las batallas, la tierra aún lleva las cicatrices. Árboles torcidos, vegetación envenenada y valles enteros donde ya no crece nada. En algunos puntos, el suelo aún tiene más metal que materia orgánica. De vez en cuando, las autoridades francesas envían equipos especializados para retirar las bombas que salen a la superficie tras las lluvias o los movimientos sísmicos. Es un trabajo minucioso, peligroso y que durará siglos. Número 41. Pravčická Brana, República Checa. Llegando ahora, a la región de Bohemia, en el norte de la República Checa, a pocos kilómetros de la frontera con Alemania, encontramos uno de los monumentos naturales más impresionantes de Europa, el arco de arenisca conocido como Pravčická Brana. Esta gigantesca formación está considerada como el arco de piedra natural más grande del continente. Tiene más de 26 metros de luz y 16 metros de altura, esculpidos lentamente por el viento, la lluvia y el tiempo a lo largo de miles de años. Durante mucho tiempo, los visitantes podían subir a la cima de la estructura, y el lugar se convirtió en una parada obligatoria para excursionistas, geólogos y turistas amantes de la naturaleza. Pero todo lo bueno se acaba algún día. Debido a la erosión constante y a las grietas que se han formado en la base del arco, se ha prohibido permanentemente subir a la cima. La estructura corre un riesgo real de derrumbarse. A diferencia de otras atracciones en las que el peligro proviene de seres vivos o de la radiactividad, aquí la amenaza es simplemente el inevitable colapso de la propia naturaleza. Actualmente, los visitantes aún pueden acercarse y tomar fotos desde varios ángulos, pero solo en puntos seguros y autorizados. Los guardabosques vigilan el lugar para asegurarse de que nadie se acerque demasiado. Los geólogos que monitorean el desgaste del arco advierten que el colapso no es una posibilidad remota. Puede ocurrir en décadas o en pocos años, y cuando suceda, el mundo perderá una de las formaciones rocosas más emblemáticas de Europa Central. Número 42. Islas Farallón, Estados Unidos. A pocos kilómetros del famoso puente Golden Gate, en la costa de California, hay un archipiélago que parece olvidado por el tiempo y que permanece completamente fuera del alcance de casi cualquier ser humano. Estamos hablando de las Islas Farallón, un grupo de islotes rocosos en el Océano Pacífico, al oeste de San Francisco. A pesar de su proximidad a una de las ciudades más bulliciosas de Estados Unidos, las Farallón se consideran tan peligrosas como sagradas. La región alberga una de las mayores concentraciones de aves marinas de la costa estadounidense, además de elefantes marinos, focas y, por supuesto,
sus depredadores favoritos, los gigantescos tiburones blancos. Por cuestiones medioambientales, el acceso al archipiélago está muy restringido. Solo los investigadores autorizados pueden desembarcar allí, e incluso así, con un permiso especial del gobierno. El objetivo es proteger uno de los ecosistemas más frágiles y raros del planeta, que puede ser destruido con el más mínimo contacto humano. Pero el misterio de las Islas Farallón va más allá de la biología. Entre los años 1940 y 1970, el lugar se utilizó como depósito de residuos radiactivos submarinos. Se estima que más de 50.000 barriles de residuos nucleares fueron vertidos en los alrededores de las islas, muchos de los cuales aún se encuentran allí, sin supervisión constante. ¿El resultado? Un entorno altamente delicado, donde se dan cita la radiactividad, la biodiversidad extrema y los depredadores letales. Aunque quisieras visitarlo, no te lo permitirían. Y, sinceramente, quizás sea mejor así. Número 43. Base Dulce, Estados Unidos. Entre las montañas de Nuevo México, cerca de la frontera con Colorado, hay una pequeña ciudad llamada Dulce. A primera vista, parece un lugar común, tranquilo y aislado. Pero, según los teóricos de la conspiración, lo que hay bajo ese suelo es todo menos común. Afirman que allí se encuentra una gigantesca instalación subterránea, conocida como Base Dulce, un laboratorio secreto donde se llevan a cabo experimentos que desafían cualquier explicación. La teoría más famosa dice que el gobierno estadounidense compartiría el espacio con seres de otro planeta, trabajando juntos en proyectos de clonación, ingeniería genética y tecnologías avanzadas que nunca se han revelado al público. Por supuesto, nada de esto ha sido confirmado oficialmente. El gobierno niega la existencia de la base y no hay registros públicos que demuestren lo contrario. Aún así, los relatos de los residentes y exmilitares alimentan la leyenda desde hace décadas. Gente que jura haber visto luces extrañas en el cielo, ruidos procedentes del subsuelo y helicópteros sobrevolando la zona durante la noche. Lo que se sabe es que el acceso a la región está muy controlado y que cualquier intento de acercamiento suele ser interceptado por equipos de seguridad. Si todo esto es cierto, o solo otra buena historia de ciencia ficción, nadie puede afirmarlo con certeza. Pero la Base Dulce sigue siendo uno de los misterios modernos más comentados de Estados Unidos. Número 44. Sala 39. Corea del Norte. En el corazón de la capital norcoreana, Pyongyang, en un edificio del Partido de los Trabajadores, hay una planta entera que nadie fuera del círculo más íntimo del poder norcoreano conoce realmente. Se trata de la llamada Sala 39, también conocida como Oficina 39. Y si cree que ese nombre parece sacado de una película de espías, no se equivoca. Esta sala está considerada como una de las organizaciones más secretas y peligrosas del mundo. Estaría directamente relacionada con el mantenimiento del poder de la familia Kim, funcionando como la caja fuerte privada del régimen. Pero, a diferencia de una caja fuerte llena de monedas, este lugar mueve miles de millones a través de negocios turbios. Varios informes indican que la sala opera empresas ficticias, participa en tramas de falsificación de moneda extranjera, tráfico de drogas, contrabando de armas e incluso venta ilegal de carbón. Todo ello para garantizar que el lujo de la élite siga intacto, incluso mientras el país se enfrenta a sanciones y la población vive en condiciones de extrema escasez.
Lo más aterrador, nadie sabe con certeza cómo funciona, quién la controla, cómo se toman las decisiones, cuántos empleados trabajan allí. Todo se mantiene en el más absoluto secreto. Y como estamos hablando de Corea del Norte, intentar investigar más a fondo puede salir muy caro. Número 45. Isla Surtsey, Islandia. La isla Surtsey no existía hasta el 15 de noviembre de 1963. Esa mañana, unos pescadores avistaron una columna de humo y cenizas saliendo del mar, resultado de una erupción volcánica submarina en el sur de Islandia. El evento duró casi 4 años, y cuando terminó, había creado una nueva isla, Surtsey, bautizada en honor a Surtr, el gigante de fuego de la mitología nórdica. Desde entonces, esta isla se ha convertido en uno de los laboratorios naturales más importantes del mundo. Ofrece una oportunidad única para observar, desde cero, cómo se instala la vida en un entorno recién formado. Musgos, líquenes, insectos, aves y plantas comenzaron a colonizar el suelo volcánico poco a poco, y todo ello está siendo supervisado por científicos islandeses desde hace décadas. Por este motivo, el acceso a la isla está muy restringido. Solo un grupo muy selecto de investigadores, con autorización oficial, puede desembarcar allí. Turistas, ni hablar. Incluso llevar semillas accidentalmente en la suela del zapato puede suponer una grave interferencia en el ecosistema aún en formación. La UNESCO reconoció la importancia única de este proceso y declaró Surtsey Patrimonio de la Humanidad en 2008. Hoy en día sigue prácticamente intacta, un lugar donde la naturaleza ensaya su propio espectáculo de creación, lejos de los ojos y las manos humanas. Número 46. Cajas fuertes del Banco de Inglaterra, Reino Unido. En el corazón de Londres, bajo la seguridad absoluta de uno de los bancos centrales más antiguos del mundo, se encuentra uno de los lugares más inaccesibles y protegidos del planeta, las cajas fuertes del Banco de Inglaterra. Se trata de una instalación subterránea donde se almacenan más de 5.000 toneladas de oro. Así es, se estima que 1/5 parte de las reservas de oro del mundo se guardan allí. El acceso a la caja fuerte es extremadamente restringido. Ni siquiera los empleados del banco pueden entrar libremente. Solo unas pocas personas tienen permiso oficial para acceder a la zona, y sus nombres no se hacen públicos. Son personas de máxima confianza, y aún así, el proceso para acceder a las cámaras acorazadas requiere una combinación de llaves físicas, códigos digitales y reconocimiento de seguridad en múltiples etapas. Además, la cámara acorazada cuenta con puertas de acero macizo, sensores de movimiento, sistemas de vigilancia las 24 horas y paredes tan gruesas que pueden resistir explosiones. Algunos dicen que, si Londres explotara, el oro seguiría intacto allí abajo. Valorado en más de 200 millones de dólares, este tesoro no pertenece solo al Reino Unido. Varios países, empresas y bancos centrales también alquilan espacio en las cámaras acorazadas para guardar sus propias reservas. Entrar en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra está fuera de discusión para cualquier visitante común. Ni visitas guiadas, ni credenciales de prensa, ni contactos. Este es el tipo de lugar que solo existe en las sombras del sistema financiero, y quizás sea mejor así. Después de todo, demasiado oro en un mismo lugar atrae mucho más que curiosidad. Número 47. Centros de datos de Google, Global.
Puede que imagines Google como un sitio web en tu pantalla o una aplicación en tu teléfono móvil, pero detrás de todo ello hay una estructura gigantesca, invisible e inaccesible para casi todo el mundo. Estamos hablando de los centros de datos de Google, los verdaderos cerebros digitales del mundo moderno. Estas instalaciones están repartidas por 4 continentes: América del Norte, América del Sur, Europa y Asia, y están construidas en zonas de máxima seguridad, con capas y capas de protección física y digital. Allí se almacenan y procesan todos los datos de los usuarios, incluyendo búsquedas, correos electrónicos, vídeos de YouTube, mapas y mucho más. El acceso a estos centros de datos está estrictamente controlado. No se permiten visitas públicas. Ni siquiera los empleados comunes de la empresa tienen fácil acceso. Para pasar por la puerta de entrada, es necesario tener credenciales específicas, verificación biométrica y autorización directa del equipo de ciberseguridad. Cada edificio está vigilado las 24 horas del día, con cámaras, sensores y guardias armados. Dentro de las instalaciones, los servidores están protegidos por paredes gruesas, sistemas de extinción de incendios con gas inerte e incluso sistemas que destruyen físicamente los discos duros en caso de emergencia. Es como si fueran cajas fuertes modernas, pero en lugar de oro, lo que se protege allí son petabytes de información digital que mueven el planeta. Todo ello para garantizar que ningún fallo, ataque o espionaje comprometa los datos de la empresa y de los miles de millones de usuarios que dependen de ella. Entrar en un centro de datos de Google es casi tan imposible como invadir un búnker militar. Número 48. Gangkhar Puensum, Bután. Si cree que todas las grandes montañas del mundo ya han sido conquistadas, es porque aún no ha oído hablar del Gangkhar Puensum. Con 7.570 metros de altitud, es la montaña más alta de Bután, y también la montaña más alta del planeta cuya cima nunca ha sido escalada. Pero, al contrario de lo que mucha gente piensa, el problema aquí no es el frío extremo, la altitud o los peligros naturales. Lo que impide a los alpinistas llegar a la cima es algo mucho más delicado: la disputa territorial y las restricciones políticas. El Gangkhar Puensum se encuentra justo en la frontera entre Bután y el Tíbet, una región controlada actualmente por China y rodeada de tensiones diplomáticas. La ubicación exacta de la línea divisoria sigue siendo motivo de desacuerdo entre los dos países, y para evitar conflictos o invasiones encubiertas, el gobierno de Bután simplemente prohibió todas las escaladas en montañas de más de 6.000 metros de altura desde el año 2003. La justificación oficial tiene que ver con el respeto a las creencias locales. Muchas de estas montañas se consideran sagradas, morada de espíritus protectores, pero el trasfondo geopolítico es innegable. Incluso antes de la prohibición total, varias expediciones intentaron escalar el Gangkhar Puensum, sin éxito. Algunas se perdieron por la dificultad de la navegación, otras fueron canceladas por falta de permiso. Desde entonces, nadie más ha tenido autorización para siquiera intentarlo. Hoy en día, esta montaña se ha convertido en una especie de símbolo de la preservación cultural, del misticismo del Himalaya y de la tensión entre la tradición y la aventura. ¿Subir hasta allí? Olvídalo. Mientras dure la prohibición, el Gangkhar Puensum seguirá siendo la montaña virgen más alta del mundo. Un gigante inmaculado que resiste tanto a la geografía como a la geopolítica. Número 49.
Zona de amortiguación de la ONU, Chipre. Hay una capital europea dividida en dos por muros, alambre de púas y silencio. Se llama Nicosia, capital de Chipre, y en el centro de esta ciudad hay una franja de tierra donde el tiempo simplemente se ha detenido. Este lugar se conoce como zona tampón de la ONU o línea verde, una especie de tierra de nadie que divide el país por la mitad desde 1974. Todo comenzó cuando las tropas turcas invadieron la parte norte de la isla, en respuesta a un golpe militar que pretendía anexionar Chipre a Grecia. La guerra civil fue sangrienta y terminó con un alto el fuego, pero no con la paz. La ONU entró en escena para crear una zona neutral que impidiera nuevos enfrentamientos. Desde entonces, una línea de 180 kilómetros divide el norte, mayoritariamente turco-chipriota, del sur greco-chipriota. Cruzar esta línea no es algo sencillo. El acceso está muy controlado, con zonas enteras completamente abandonadas, como si la guerra hubiera terminado ayer. Casas, tiendas, escuelas, todo sigue allí, solo que cubierto de polvo, escombros y el sonido de los pasos de los patrulleros de las Naciones Unidas. Algunas pequeñas aldeas aún existen en la zona de amortiguación, pero viven bajo estrictas normas de circulación. Recientemente, en mayo de 2025, hubo un nuevo intento de diálogo entre los líderes de las dos comunidades, que incluso discutieron la apertura de más pasos fronterizos. Pero hasta ahora no se ha decidido nada concreto. La isla sigue dividida, con un centro urbano congelado en el tiempo, donde ningún turista común puede pisar. Número 50. Chernóbil, Ucrania. Seguramente habrás oído hablar del mayor desastre nuclear de la historia, pero lo que poca gente sabe es que Chernóbil sigue siendo, hasta hoy, uno de los lugares más restringidos del planeta. El accidente ocurrió el 26 de abril de 1986, cuando el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil, entonces situada en la Ucrania soviética, explotó durante una prueba mal realizada. El resultado fue una nube radiactiva que se extendió por toda Europa, lo que obligó a la evacuación inmediata de un área de 30 kilómetros alrededor de la central. Este territorio se conoció como la zona de exclusión de Chernóbil. En ese momento, decenas de miles de personas fueron evacuadas de sus hogares, principalmente de la ciudad de Pripyat, y nunca regresaron. Hoy, casi 4 décadas después, la región sigue estando fuertemente contaminada por la radiación, y se estima que seguirá siendo inhabitable durante más de 20.000 años. Antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, se permitían algunas excursiones guiadas en las zonas menos críticas de la zona, pero desde la invasión rusa en 2022, incluso estas visitas han sido suspendidas por tiempo indefinido. El lugar se ha convertido en blanco de combates y ocupaciones militares, lo que aumenta aún más los riesgos. Oficialmente, solo los científicos, los militares y los funcionarios del gobierno ucraniano pueden entrar en la zona de exclusión, e incluso así, con estrictos protocolos de seguridad, ropa especial y tiempo de permanencia limitado. Quien se atreve a acercarse se enfrenta no solo a ruinas y bosques que engullen ciudades, sino a una amenaza invisible que sigue activa, silenciosa y mortal. Entonces, ¿cuál de estos lugares te pareció más increíble? ¿Las islas donde nadie pone un pie? ¿La caja fuerte cerrada con 7 llaves? ¿El metro secreto? ¿O las bases secretas donde nadie sabe lo que realmente sucede? Cuéntanos aquí en los comentarios cuál de estos lugares prohibidos
te llamó más la atención, o si conoces otro que merezca estar en esta lista. Y, por supuesto, si te ha gustado el viaje, deja tu me gusta, suscríbete aquí en Bello Mundo y activa la campana para seguir las próximas paradas. Todavía nos quedan muchos lugares extraños por visitar en este planeta. Gracias por vernos hasta el final. Nos vemos en el próximo viaje.